Nombre de establecemos tu reino en este momento, en cada uno de los que estamos juntos a través de este medio. Tu reino ha venido en Cristo, está con nosotros a través de tu Espíritu Santo. No somos huérfanos, hemos sido adoptados y hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo a través del poder de la sangre que nos regeneró y nos hizo nuevos, sin pecado, santos delante de ti, limpios delante de ti, sanos, estamos sanos, nuestros cuerpos enfermos, nuestros cuerpos en decadencia, fue clavado en la cruz para nosotros recibir los órganos de Cristo, cada célula de nuestro Señor Jesucristo, cada sistema de nuestro Señor Jesucristo. Lo recibimos, recibimos la salud de Cristo, recibimos el bien de nuestro Señor Jesucristo, el bienestar de nuestro Señor Jesucristo, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, recíbela ahí donde estás en este momento. Levanta tus manos y dile, Señor, lo recibo. Recibo todo lo que entregaste por mí en la cruz del Calvario. Recibo el poder que te levantó de entre los muertos, el poder de la resurrección. Y el Espíritu Santo que está en mí vivifica mi cuerpo y establece todo lo que recibimos como herederos de nuestro Padre Celestial. Somos los hijos del Dios Todopoderoso y somos linaje de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos linaje de nuestros padres terrenales, no somos descendientes de Adán, el primer Adán, sino somos descendientes del postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo. Y somos tus hijos, Padre, llenos de tu amor, cubiertos en tu amor. Si bendecimos tu nombre y damos gracias al Espíritu Santo que nos une, aun la distancia, pero en tu Espíritu nos une y nos hace uno en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén, amén, amén. Bendecidos todos. Qué bendición poder verles por este medio, ver sus nombres y saber que están conmigo en unidad. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que antes de despedirse nos prometió, no les dejaré huérfanos, sino que les enviaré un consolador. Y cuando Él ascendió a la diestra del Padre, envió al Espíritu Santo y desde ese momento que descendió aquel día de Pentecostés, el Espíritu Santo ya está con nosotros y cuando nosotros pusimos nuestra fe y nuestra vida completamente descansando en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Él nos hizo nuevo, nos dio un espíritu y vino a morar en nosotros y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dele gracias al Señor. Diga gracias, Señor, por tu presencia en mi corazón. Y bueno, amados, hoy voy a terminar la serie que he estado compartiendo con ustedes durante todos estos viernes, basado en Apocalipsis 12, 10 al 11, 10 y 11. Y y es muy interesante todo lo que el Señor nos ha estado compartiendo durante todos estos días juntos. Reforzamos fuertemente el poder de la sangre de Cristo, pero hemos estado hablando muchísimo sobre el libro de Apocalipsis, que con este capítulo nada más, con este capítulo 12 hemos podido ver el Apocalipsis completo. Y usted me dice, bueno, pero ¿cómo que Apocalipsis completo? Solamente leímos una parte. Es que el capítulo 12 concentra como les he dicho anteriormente, la historia de la salvación. ¿Ok? Y como la historia de la salvación, algo que yo aprendí muchos años atrás. Cuando yo aprendí eso,
para mí fue, y lo aprendí en el seminario, con uno de mis profesores favoritos en aquel tiempo, eh, que en realidad nunca lo había visto así, y es que la historia de la salvación, el centro de la historia de la salvación, porque por lo regular nosotros pensamos en la historia, pensamos desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, el último verso de Apocalipsis. Y pensamos que la historia funciona en ese orden. Pero yo les mencioné que ese es cuando hablamos del Cronos, entonces sí podemos decirlo de esa manera. Pero cuando nosotros entramos en el tiempo de Dios, que es el Kairos, entonces ya no estamos moviéndonos en las horas, minutos, días, años, meses, décadas, siglos, milenios, sino estamos entrando en lo que es el mover de Dios desde la perspectiva de la eternidad, de su reino. Y Él, desde la eternidad, entra, o desde el Kairos, entra, irrumpe en el Cronos. Y es el Cronos lo que hace que, perdón, es el Kairos lo que hace que el Cronos funcione y se mueva. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está en la tierra y le están pidiendo que Él les diga cuándo va a venir y todas esas cosas, Él dice, o sea, yo no sé, el Padre es el que tiene, es porque Él está hablando de dos dimensiones, la dimensión del Cronos, el tiempo Cronos, en un momento el Kairos de Dios va a interrumpir el Cronos y va a ser ya ese tiempo final donde Él va a venir y va a suceder lo último, 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 que es por primera vez Cronos y Kairos se unen. Y empezamos a vivir entonces en el Kairos y ya no vamos a estar midiendo por días, semanas, meses, sino por el Kairos, que si es un movimiento consciente, es una vivencia, y no quiero especular, no me quiero meter ahora a especular, porque a mí me gusta especular, me gusta soñar, me gusta imaginarme muchas cosas lindas, hermosas, pero hay unas áreas que yo no puedo decir porque solamente Dios sabe, y solamente Él tiene lo que va a suceder en ese momento donde Él decida que ya se acabó el Cronos y ya el cielo nuevo y la tierra nueva y un universo completo con la presencia de Dios, con la ciudad Jerusalén o la nueva Jerusalén en la presencia de Dios, todas esas cosas que nosotros hemos leído, hemos aprendido y que siempre hay un signo de interrogación, eso le corresponde a Dios. Entonces, Apocalipsis, volviendo de nuevo al tema inicial que les compartí, es es el conjunto del Kairos en lo que es la historia de salvación y el centro de Apocalipsis de Jesucristo es la cruz, es su victoria. O sea, todo se mueve basado en su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos y sentarse a la derecha del Padre ya en el Kairos. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se movió con ese centro. Y no podemos verlo cronológicamente, lo tenemos que ver en el Kairos, en el tiempo de Dios. Jesucristo lo que hizo fue impactar todo el universo. Por eso, yo les dije al principio que la caída de Adán y Eva en el pecado no fue un fracaso de Dios, porque ya Dios tenía el plan de salvación y ya desde ese momento ya la sangre de Cristo estaba siendo efectiva en el momento del pecado de Adán y Eva. Por eso fue que Abel, cuando ofreció el sacrificio, fue cuando entonces el Señor acepta el sacrificio o la ofrenda de Abel, que fue una ofrenda de fe.
O sea, no fue el hecho en sí mismo que él menospreció a Abel, perdón, menospreció a Caín y apreció a Abel porque le gustó más la ofrenda de Abel que la de Caín. No, es que Abel ya estaba moviéndose en el plan de salvación establecido en el momento donde el Señor le habla a Adán y Eva en Génesis 3:15, hablando de el Señor Jesucristo. Y ustedes saben que el primer sacrificio que tuvo que haber en Génesis fue el sacrificio donde el Señor tuvo que sacrificar unos animales, hubo un derramamiento de sangre para vestir a Adán y Eva. Ellos se vistieron de hojas, ellos no entendían, pero ellos tuvieron que vestirse de pieles y ahí fue el primer derramamiento de sangre y siempre ha sido para nosotros estar cubiertos delante de Dios, porque la desnudez no es física, es espiritual. Y en el momento que ellos pecaron, quedaron desnudos en condición de pecado delante de Dios y tenían que ser cubiertos para no ser destruidos en ese momento o eliminados. Tenían que ser cubiertos con el sacrificio de animales para poder ellos vestir y presentarse delante de Dios. O sea que desde el principio ya la sangre de Cristo estaba cubriendo al ser humano y todo movimiento tenía que ser a través de él, la representación del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y su sangre derramada en la cruz del Calvario. O sea, esas son cosas tan importantes porque para nosotros entender la dimensión, el poder, la magnitud, la grandeza de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú tienes que ver que el centro de la vida, de la historia de la humanidad, es la cruz, es Jesucristo, es el sacrificio. Entonces, hoy voy a terminar esta serie eh, con las tres flechas para la victoria, usando todavía el verso de Apocalipsis 12 o los versos 10 y 11. Y las tres flechas es el poder de la sangre del Cordero, el poder de la palabra del testimonio y el poder de la entrega incondicional de la vida por Cristo. Vamos a leer ese verso porque es bien importante, el verso 11, porque es bien importante que nosotros nos concentremos en el verso 11 porque es céntrico, es clave, es esencial. Y les voy a explicar, yo podría estar hablando de esto otros 2 meses más. Pero él les introduzco porque uno de los temas, en otro momento se lo traeré, pero desde otra perspectiva. Verso 11 dice, y ellos le han vencido. Recuerden que Satanás fue lanzado de la presencia de Dios, vencido, sacado de la presencia de Dios, y hay una voz fuerte que dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero, primera flecha, y de la palabra del testimonio, martireo, de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este verso, de nuevo es clave, clave, clave. Y estuve hablando del poder de la sangre de Cristo por varias semanas. Es importante que repasen esas enseñanzas que les di anteriormente, la buscan en el canal y van a ver de nuevo, van a repasar porque son cosas fundamentales para la victoria, para el éxito, porque la única forma que nosotros vencemos nuestro enemigo, aquí están las tres flechas mortales, las tres flechas que van a destruir al enemigo, que lo van a tumbar, que lo van a sacar de tu eh, contexto, de tu atmósfera, de tus circunstancias, de tus situaciones, de todas las áreas de tu vida, de todas las áreas de tu vida. Esas son las tres flechas. La primera flecha que, como les dije, tienen que repasar es la sangre de Cristo. Y de nuevo, refuerzo algo.
O sea, los seres humanos tendemos a formar ídolos y a hacer estatuas y a hacer simbología física para poder entender. Y eso o sea, es algo que el ser humano necesita gráficas. Por eso yo les pongo gráficas. Les pongo este gráfico de estas tres flechas que dan al blanco, porque nos da como un concepto. Pero cuando las cosas gráficas se convierten en objetos o en amuletos, como lo hace la gente con los crucifijos o las cruces, entonces es un problema, porque no estamos entrando a la sustancia y al hecho verdadero, o sea, lo que de verdad es el sentido de la sangre de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo está hablando del sacrificio, pero la sangre de Cristo es la vida del Señor Jesucristo derramada hasta la última gota que cayó sobre la tierra. Por eso dice el apóstol que habla más que la sangre de Abel. ¿Se acuerdan que les dije que desde Génesis 3:15 ya Adán y Eva sabían que lo único que los podía cubrir era la sangre de Cristo? Ellos tenían que poner su fe. Abel sabía que era la sangre de Cristo y por eso sacrificó un animal. Pero Caín no le importó. Quiso hacer lo que quiso hacer. Quiso establecer lo que el ser humano siempre ha hecho, hacer su propia manera de complacer a Dios, de creer que a su manera, en su forma y en sus obras puede llegar a Dios, como la Torre de Babel. Y el ser humano, esa siempre ha sido su historia. Y lo que Dios nos ha enseñado es que Él ha establecido qué es lo que nos permite acercarnos a Él. Y es solamente la sangre de Cristo, como hemos cantado en los coritos. Entonces, la sangre de Cristo, que habla mejor que la sangre de Abel, que fue sacrificado o matado por su hermano, asesinado por su hermano. Y de ahí en adelante vemos que la historia de la humanidad ha sido las guerras, los asesinatos, el derramamiento de sangre inocente, porque ese es el punto, el derramamiento de la sangre inocente, ¿ok? Porque siempre que hay el derramamiento de una sangre inocente, o sea, que alguien fue asesinado, fue matado injustamente, entonces ya automáticamente se convierte en un símbolo que Satanás lo utiliza en su favor. Y ese tema no lo voy a tocar porque es un tema de nuevo profundo, pero el enemigo siempre busca la alternativa o la falsificación de lo que Dios ha hecho. Y la alternativa la hizo Caín. Pero cuando viene Cristo, entonces Él limpia, Él es la sangre por encima de cualquier sangre inocente y se establece como el pacto. Recuerden que es el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ok? En eso no voy a seguir hablando porque ya les compartí bastante en los viernes anteriores. El segundo punto, que es uno que voy a enfatizar bastante fuerte ahora, es el punto sobre el poder de la palabra del testimonio. Y de nuevo, aquí yo puedo empezar a buscar muchos versos para hacer un estudio sobre este tema, pero sí lo vamos a hacer en otro momento cuando estemos hablando de el testimonio o el poder de la predicación, de la proclamación del Evangelio. La forma como nosotros siempre hemos estado o hemos aprendido, y cuando digo nosotros somos los que estamos un poquito viejitos en el Señor. O sea, la forma como nosotros hemos predicado el Evangelio es incorrecta. O sea, la mayor parte de la gente, de los pastores y de las iglesias en la época moderna, hacen el llamado y acuden a la emoción de la persona. Acepta a Cristo,
recibe a Jesús. Y claro, hay versos que nos pueden ayudar a decir, no, pero recibe a Jesús, más a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es Juan 1, 2, 11 y 12. Pero el hecho de esos versos es aceptar o rechazar. No es, no es una cuestión de una decisión emocional, sino de una propuesta que el Señor Jesucristo hace al mundo. Porque el Señor Jesucristo murió por los pecados del mundo. Pero el mundo, dice el apóstol, que lo rechazó. O sea, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos, o sea, a todos los que el Señor ha llamado, a ellos que abrieron su corazón, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando les presenté la conversión o el momento en que el Señor Jesús llama a Pedro o llama a Pablo, al apóstol Pablo, les dije que fue una iniciativa del Señor Jesucristo. Él fue y le habló y le dijo. Y la reacción de Pedro, de Pablo y de todos esos hombres y mujeres de Dios fue seguirlo. O sea, es una acción, no una emoción. Entonces, por lo regular, en la predicación del Evangelio está simplemente, todo el peso está puesto en el individuo y no en Jesucristo. Entonces, ese es el problema. Cuando nosotros pensamos que predicar el Evangelio está centralizado en una persona. Y ahí estamos totalmente incorrectos en la predicación del Evangelio, porque el Evangelio no consiste en una decisión de una persona, el Evangelio consiste en la obra de Cristo, de la persona de Cristo, lo que Él hizo. Por eso así inicié la enseñanza de esta noche. O sea, la obra de Cristo cubrió completamente el universo, cubrió todo el Cronos, cubrió todo el Kairos. Fue lo que él hizo. Y lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario tiene el poder extraordinario de haber cambiado todas las cosas y de cambiar todas las condiciones, las circunstancias, los tiempos. O sea, lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en su muerte y su resurrección y ascensión a los cielos, fue otra creación, por decir. O sea, cuando leemos Génesis 1, 2 y vemos toda la creación, nos quedamos como que, wow, todo lo que Dios hizo. Si yo les digo a ustedes que la obra de Cristo, lo que él hizo, su venida al mundo, su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión a los cielos fue más poderoso que la obra de la creación. Ustedes van a quedarse como que, espérate, espérate. Uy, se me tupe la mente. ¡Ah! ¿Qué pasó? O sea, nada más yo les he explicado a ustedes que el hecho de que Dios se hizo hombre, eso es un imposible. Solo Dios. O sea, Dios creó al hombre para hacerse hombre. Bueno, yo no voy a seguir aquí porque si no me meto en un tema que algunos de ustedes van a quedarse pensando y van a quedarse dándole vuelta a la cabeza. Pero si usted, de nuevo, centraliza la historia completa, el propósito de la creación y todo lo que viene, el cielo nuevo, la tierra nueva, todo centralizado en la obra de Cristo. O sea, la mayor parte de nosotros hemos creído que el Señor Jesucristo vino a consecuencia de un acto de pecado. O sea,
él fue como haber empujado a Dios a inventarse algo que lo cogió de sorpresa y dijo, bueno, no tengo más remedio, voy a tener que irme a convertirme en hombre, ir al vientre de María, y entonces pues, yo me voy a ofrecer. Pero Dios no es un hombre. Dios lo conoce todo, lo sabe todo. Por lo tanto, la obra de Cristo comenzó en la eternidad. Y el hombre, Adán y Eva, fueron creados por amor. El amor establece que tú decides si me amas o no. Yo no te puedo obligar a amarme. Nadie puede obligar a otro amor a amar porque no es amor. Es otro tipo de relación. Por lo tanto, Dios crea a Adán y Eva dándole la opción de rechazarlo y cambiar de a quién amo o a quién creo o a quién obedezco, si a mi creador o a la serpiente. Y decidieron, y esa es la historia del ser humano. Aún en el matrimonio, una persona puede decidir si sigue amando a la persona con quien se casó o decide no seguir amándola y se busca otro. Esa es siempre la actitud del ser humano. Entonces, pero dentro del plan de Dios, que yo no puedo juzgarlo ni lo voy a cuestionar, pero para mí, cuando yo estoy hablando del poder de la palabra, del testimonio, no estoy hablando del evangelio simple y sencillo, aunque es simple y sencillo, de que una persona se salve. Es mucho más poderoso porque recuerden que lo que está diciendo esa voz fuerte en este capítulo 12 de Apocalipsis es que ese testimonio de la palabra de ellos venció a Satanás. O sea, no está diciendo que se convirtió la gente, está diciendo que por el testimonio de la palabra de ellos fue vencido Satanás. Quiere decir que la segunda flecha es importante. O sea, usted no se vaya afuera a hablar y a predicar el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo, simplemente porque una persona va a salvarse. No, usted está siendo un instrumento de Dios, porque en adición a que una vida viene a Cristo, estás venciendo a Satanás, porque estás tomando su territorio, estás sacando una vida del reino de Satanás y lo está llevando al reino de nuestro Señor Jesucristo. Se está haciendo una iglesia de poder, y la palabra que tú estás predicando, que es lo que estoy constantemente enfatizando, como dijo el Señor, sea la luz, y fue la luz. Jesucristo dijo, esa luz que creó todo, yo soy la luz. Yo soy la luz. ¿Lo vieron? Entonces, y él dijo, vosotros sois la luz del mundo. No pueden esconderla, porque la luz tiene poder para echar fuera las tinieblas. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y lumbrera mi camino. La palabra es luz. Entonces, predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio, no tiene como primer objetivo que una persona decida si sigue o no sigue a Jesús. Tiene como primer objetivo establecer luz y que esa palabra empiece a tener poder. Miren, los otros días yo estaba hablando con Jaden, mi nieto de 15 años, y él me estaba compartiendo que se fue al comedor y con un micrófono empezó a invitar a todos los compañeros que estaban allí en el tiempo de comer a ir a comer pizza en la reunión de First Priority, donde él es un líder. Y entonces la estrategia era que todo el mundo iba por la pizza, pero primero, antes de comer la pizza, tenía que escuchar la palabra.
y fue uno de los consejeros el que predicó y dice que predicó poderoso. Esa predicación de ese hombre en ese momento, que eran como 65 jóvenes, esa predicación, el poder, el efecto, la efectividad, la eficiencia del mensaje en ese momento no se puede contar en cuántos recibieron a Jesús y cuántos no recibieron a Jesús, o si hubo respuesta, no hubo respuesta. Esa es la medida de nosotros los seres humanos, que medimos que la predicación tiene éxito si se convierte una o dos vidas. No, estamos bajando el nivel del poder de la palabra. Claro que todos nos gozamos cuando hay una vida que viene a Cristo. Claro, eso tiene un valor tremendo, extraordinario. Pero quita, o sea, cuando tú predicas esperando que te van a aprobar o no te van a aprobar, si te rechazan o no te rechazan, baja el nivel de la autoridad con la cual tú estás predicando el evangelio. Entiéndelo. Predicar el evangelio de Jesucristo en toda su magnitud ya automáticamente se está convirtiendo en una toma de posesión de un territorio. Y aquel hombre que predicó a esos 65 muchachos no está predicándole a 65, está predicándole a un colegio completo, una escuela. Está estableciendo la luz. Si nosotros estuviésemos claros del poder que tiene cuando predicamos el evangelio del reino, el evangelio del reino, el sentido del poder de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de todo lo que viene a consecuencia de lo que él hizo, viniendo a la tierra, se encarnó, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, venció el pecado, venció la muerte, venció todas las dimensiones del cielo, subió a los cielos en un cuerpo transformado humano. Esa dimensión de poder que permeó toda la historia de la humanidad y cambió todo el universo y toda la historia de la humanidad. Si nosotros entendemos ese poder, tú y yo, donde quiera que nos metamos, hablando el evangelio, hogares completos van a venir a Cristo. Territorios completos van a ser tomados porque a quien estamos venciendo es al que está tomando control de esa escuela y lo estamos sacando con la estrategia correcta. Y puedo seguir hablando. ¿Por qué? Porque hay una dimensión del detalle de lo que estamos diciendo, que es lo que las escrituras hablan acerca de Cristo, de su palabra, de su obra, de lo que él alcanzó. Y por eso yo les digo que todos nosotros nos tenemos que convertir en estudiosos de Cristo y conocerlo cada vez más. Y a veces invertimos tanto tiempo en que si aquello, que lo otro, y queremos buscar tantas cosas. En las escrituras de Génesis y Apocalipsis, no busques profecía, busca a Cristo. Y entonces entenderás la profecía. Si Jesucristo siempre es el que está detrás desde Génesis 1 hasta al final de Apocalipsis, tú vas a aprender realmente, vas a entender las escrituras, porque eres el tema central de la Biblia, nadie más. Por eso dice, la palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y finalmente, y esto voy a hacer cortito porque se me fue el tiempo, la entrega incondicional. Amado y amada, la forma como tú vences al enemigo no es haciendo unas oraciones tremendas, es simplemente entregándote incondicionalmente al Señor, como ahora mismo estos iraníes cristianos que están muriendo por causa del Evangelio. O sea, en China están muriendo por causa del Evangelio. En los países musulmanes, en los países comunistas, están muriendo por causa del Evangelio. Ese es el ejemplo de lo que es una entrega completa. Y siempre ha sido la historia de la iglesia. Un imperio llamado el Imperio Romano cambió drásticamente por la muerte de los mártires, porque murieron por causa de Jesucristo y ellos, como dice aquí Apocalipsis, no les importó la vida. Ellos preferían
Cristo a la vida en la tierra. Y con esto les dejo. Padre, gracias, gracias, Señor, gracias por tu palabra. Bendito sea tu nombre, porque de verdad que esto es grande, grande, grande. Yo te pido, abre los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos, que entiendan y reciban la dimensión, el poder que tiene predicar el evangelio del reino de Jesucristo con todas sus dimensiones. Revélate, Señor, revélanos a Jesucristo. Revélanos, revélanos completamente a nuestro Señor Jesucristo y danos el poder y la autoridad sobre el reino de las tinieblas, donde quiera que tú nos has colocado, desde nuestra casa, nuestro vecindario, nuestros trabajos, nuestros negocios. Así oramos, dándote las gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, decimos amén, amén y amén.